Primero que todo, muy buenas tardes. Damos inicio a la clase número 3 de este curso de Administración Pública. ¿Ya? El día de hoy, recuerden, tenemos la primera prueba y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es los contenidos que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Ya? Para Profe, después ya, dígame, yo acabo de hacer la prueba. ¿cómo? Sí, yo subí en la plataforma y la vi. De costumbres así, sí, y yo la hice. ¿Ya la hizo? Sí, recientemente. Yo subí en la ¿Ya? plataforma, sí, yo subí en la plataforma y la vi. Y yo la hice. La prueba, sí. ¿Y cómo si yo la tenía habilitada para que se quedara disponible a las 20 horas? Oh, sí, sí, yo acabo, sí. Va a ver, ya la mandé. Ya, Así para ver. Sí, ya, recientemente. ya. Marina, eh, ¿está por ahí? Ya, entonces vamos a avanzar entonces en el módulo. ¿Ya? Vamos a Ok. avanzar. Eh, ya. Vamos a retomar ahí en lo que es el Consejo de Administración Pública. ¿Ya? El concepto. Vamos a compartir pantalla. Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, vamos a retomar acá donde dice concepto de administración pública. ¿Ya? Primero que todo, tenemos que comprender que la palabra administración ya proviene ya del griego, Disculpe. Se trata de un perdón, repaso. ¿Eh? Repaso, se ¿cómo? trata de un repaso, por favor. Esto- voy a Repaso. retomar, no, voy a retomar ahí el concepto de administración pública para ir avanzando, Ok, ¿ya? está bien, De lleno gracias. en la materia. Gracias, ok. Entonces, ya, entonces dice, la etimología de la palabra administración proviene del latín administrare, ¿ya? Que significa servir, o también se deriva o se interpreta del griego ad manus taere, que alude a la idea de manejar o gestionar. Cualquiera de las dos acepciones es válida. ¿Por qué? Porque tanto el administrare como el ad manus traere, ¿ya? Provienen de una misma idea, ¿ya? O de un mismo, o de una misma raíz. Entonces, el tema de servir, ¿ya? O manejar o gestionar, tiene que ver con entregar un servicio, ¿ya? Visto desde dos puntos de vista, así como desde dos visiones diferentes, pero tienen una misma idea, ¿ya? Entonces, se entiende por administración pública generalmente toda organización formada por personal profesional y técnico, dotada de medios económicos y materiales públicos que ejecutan las decisiones adoptadas por el gobierno hacia la satisfacción del interés público. ¿Ya? Quiere decir, ¿ya? Que la administración pública está presente en toda organización, ¿ya? Que tiene que ver con entregar un servicio para atender las necesidades de la población, para atender las necesidades de la gente, ¿ya? De la comunidad. A eso se le llama administración pública, ¿ya? Entonces, en términos estrictamente académicos, la administración pública es la encargada de poner en contacto directo
a la ciudadanía con el poder político mediante la figura de los servidores públicos, satisfaciendo los intereses colectivos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativos y judicial que lo hacen de forma mediata. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Lo inmediato es lo instantáneo, ¿ya? Lo inmediato tiene que ver con hacer las cosas en el momento, de forma rápida, de forma eficiente. En cambio, lo mediato, que es como se basa el poder legislativo y el poder judicial, no se hace de forma instantánea, sino que se hace a través de un proceso. Por eso muchas veces cuando en el poder legislativo se busca promulgar una ley o discutir una ley, se toman los tiempos, se pasa de una comisión a otra, ya se va a una votación, después que pasa por la Cámara de Diputados se va al Senado, en el Senado se atiende la moción y se va a una comisión, después se vuelve a votar y así sucesivamente. O sea, son procesos que muchas veces resultan largos. Lo mismo en el poder judicial, o sea, un juicio, una demanda, una cosa puede durar varios meses, ¿ya? Puesto de que se atienden las gestiones, se hace el proceso, se hace el estudio del caso, cosas así, y por eso tanto lo legislativo como lo judicial entran en lo que es la forma mediata, ¿ya? Que es algo que va a salir en un tiempo, ¿ya? No muy largo, pero tampoco en un tiempo corto, ¿ya? Se toman su tiempo. En cambio, lo que es el tema de la administración pública y en este caso lo que es la atención a las necesidades de la ciudadanía, de la gente, eso tiene que requerir una forma inmediata, ¿ya? Porque si hay una persona que tiene problemas, no sé, que necesita mercadería, ya, yo no la puedo tramitar de aquí a 2 meses, darle mercadería, porque si la persona lo necesita en el momento, no la puedo tener 2 meses sin comer, ¿ya? O si pasa un incendio, yo le pongo el ejemplo, ¿ya? Y la persona pierde todo, y necesita soluciones inmediatas, o sea, un techo, una vivienda de emergencia. Yo no la puedo empezar a tramitar, no, sabe que en 3 meses más yo le puedo tener una casa. ¿Y dónde vive la persona en 3 meses? ¿Se entiende la idea de que la administración pública y los servicios públicos tienen que trabajar lo más inmediato posible, ¿ya? No siempre se refleja esto en lo que es el actuar de estos grupos, pero sí es importante tener en consideración, ¿ya? Dada la manera en la cual la administración pública se relaciona con la ciudadanía y la dinámica gubernamental a la que está sujeta, se trata entonces de una rama de la ciencia política. Es por ello que lo que la administración pública es tradicionalmente estudiada dentro de dicha ciencia social de forma complementaria. ¿Ya? En tal sentido, la administración pública vincula a la ciudadanía con el poder político a través de los poderes del Estado e incluso mediante entes privados que ejercen funciones administrativas por habilitación del Estado. ¿Ya? Entonces, aquí, eh, la administración pública, al decir que vincula a la ciudadanía con el poder político, es porque es el nexo que hay entre la población, la ciudadanía, con quienes ostentan el poder, quienes gobiernan, ya quienes tienen a cargo la administración del Estado. Entonces, para que yo pueda atender una necesidad, yo tengo que gestionarlo a través del poder político, que son los que están administrando el Estado y quienes son los que me van a poder ayudar con los recursos que yo necesito o con la logística que yo necesito, ¿ya? Pero para eso la administración pública y en este caso los servicios públicos, ¿ya? Son el nexo por los cuales yo puedo llegar a este poder político. Sin estos servicios públicos, no, yo no podría llegar directamente al poder político, porque como todo el mundo sabe, cada administración, cada persona que gobierna tiene que tener un equipo,
¿ya? Y tiene que atender diversas necesidades o diversas solicitudes. Entonces, ese equipo es el encargado de gestionar y mover que las cosas se puedan desarrollar y se puedan llevar a cabo, ¿ya? En este caso, la administración pública o los servicios públicos son los encargados de hacer esta función, de asesorar, de atender, ¿ya? Las necesidades de las personas a través de la gestión con quienes ostentan el poder. ¿Se entiende la idea? Profe, Dígame. por ejemplo, si un proceso o tal proceso, la ley dice que ese proceso debe tener como 3 meses para hacerlo. Y en este caso, ¿qué puede hacer? ¿Cómo no lo entiendo, Franz? No, de forma, se habla de forma inmediata. Ya, sí, sí. Ok, de forma inmediata. Usted dice que el funcionario público tiene que tomar en consideración a la persona que necesita el Exactamente, servicio. Si, exactamente. y si la ley dice, y si la ley dice que este proceso dura 3 meses, hay que tomar en consideración, aunque dice la ley. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de la administración pública, en general estamos hablando de lo que son los servicios públicos. Entonces se Sí, supone que los servicios públicos tienen que atender las necesidades de la gente, ¿ya? exacto. ¿Dónde, dónde falla un poco el tema de los servicios públicos? En el ámbito de la salud, ¿ya? Es donde más falla, porque es donde más tiempo transcurre en cuanto a las necesidades de las personas, ¿ya? Porque, no sé, yo una vez lo viví que me tenían que hacer un tratamiento conducto por una muela que tenía picada, ¿ya? Y no sé, pues, tenía mucho dolor, y fui Ok, al Cefam cercano a mi casa, y ok. me revisaron todo el asunto y me dijeron, tiene que hacerse un tratamiento conducto, y me hicieron una interconsulta al Hospital de los Andes. Yo, Oh, ok, ok. esto pasó como a finales de un mes de julio, ya a finales de un mes de julio, principios de agosto, por ahí, ya, más o menos Ujú, para que dar una idea. Total, que fue tanto el dolor, me hicieron la interconsulta al hospital, fue tanto el dolor que tuve que ir a una consulta particular. ah, ok. Y en la consulta particular me hicieron el tratamiento conducto, que me lo hicieron en 3 sesiones. La primera sesión al tiro cuando fui, la segunda sesión a la semana siguiente y la tercera semana. Por lo tanto, yo por lo menos por la quincena de agosto o el 20 de agosto con mi muela bien, bien, ¿ya? Tuve que dar todo el asunto particular, pero perdón, en el mes de diciembre, fue como el 21 de diciembre de ese año, me llaman del hospital, imagínense, yo me hice el tratamiento conducto en agosto. El 21 de diciembre a mí me llaman para decirme que tengo fecha para el tratamiento, para el procedimiento dental para el día 25 de marzo, ¿ya? Imagínense, esto pasó en agosto, en diciembre me llaman para darme hora para fines de marzo. Entonces ahí es donde falla el tema del servicio público, porque no creo que haya alguien que logre soportar un dolor de muela tan intenso desde el mes de agosto a marzo, ¿ya? Por lo tanto, ahí es donde en ese sentido el sistema falla, ¿ya? El sistema falla porque debería tener como una reacción inmediata, sobre todo cuando son emergencias. Uno muchas veces critica sin conocer cuál es la interna o cuál es la parte íntima de los servicios públicos, pero uno critica según lo que uno observa, ¿ya? Y lo que uno puede considerar en ese sentido. ¿Se entiende?
Oh, sí, ahora sí. Gracias, profe. Profe, otra consulta. Dígame. La administración pública es la encargada de poner en contacto directo a la ciudadanía con el poder político mediante la figura de los servidores públicos, satisfaciendo los intereses colectivos de forma inmediata. Por Sí, por contraste con los poderes legislativo y judicial que lo hacen de forma inmediata. ¿mm? La diferencia, por favor. Es lo No que les decía delante. entiendo. Lo Inmediata. mediato es el proceso. Inmediata y es el proceso. Ah, Es el ok. proceso lo que se demora, porque usted cuando va a un juicio no lo hacen de manera inmediata, sino que lo atienden ahora, después le dan fecha como para 2 meses más, después usted va, ve los testigos, cosas así, después lo llaman para otra fecha más. Entonces un juicio muchas veces se puede demorar años, ¿ya? En cambio, lo mismo pasa con las leyes. Hay muchas leyes que están en el Congreso, que están durmiendo hace años, ¿ya? Porque se van tomando los tiempos y no los van generando. En cambio, en el servicio público se necesita una reacción inmediata, puesto que tiene que atender las necesidades de las personas. Como les decía, si a una persona se le quema la casa y necesita ayuda, en este caso de la municipalidad, la persona no puede esperar 3 o 5 meses de que se le dé una Ok. solución, sino que necesita una atención y una solución, aunque sea provisoria, pero necesita una atención inmediata, ¿ya? Muchas gracias, profe. Muchas gracias. No, estamos para servirle. ¿Alguna otra pregunta? La definición técnica que podemos hacer de la administración pública comprende el conjunto de órganos del sector público conformados para realizar la tarea de administrar y gestionar organismos, instituciones y entes del Estado, ¿ya? Por lo tanto, la administración pública es un conjunto de órganos, ¿ya? Que atienden las necesidades de las personas y administran los recursos y las instituciones en el ámbito de la salud, de la educación, ya de la vivienda, ya del tema de los trámites. Entonces, es un conjunto bastante amplio de cosas de las cuales el servicio público presta atención y presta un servicio también, ¿ya? El concepto de administración pública se puede abordar desde dos perspectivas. Primero que todo, desde un punto de vista formal, el cual se identifica con la entidad administradora, esto es, el organismo público dotado de poder político y competencia y los medios necesarios para satisfacer los intereses de esa comunidad. También desde un punto de vista material, se identifica con la actividad administrativa, esto es, la actividad que desarrolla el organismo público, tanto en sus relaciones con otros organismos, como con los particulares en el cumplimiento de su misión. ¿Ya? Entonces, la administración pública se aborda desde una perspectiva formal, ¿ya? Que ostenta el poder político y es el encargado de gestionar en las diversas áreas que el servicio público tiene a disposición de la población. Y también está desde un punto de vista material, ¿ya? eh, en el cual se van haciendo gestiones entre los distintos entes que conforman el servicio público. Entonces, mientras se hace de una vista formal, ¿ya? Es como el gobierno va delegando ya las cosas en los diferentes ministerios. O sea, existe un Ministerio de Educación que es el encargado de atender todo lo que son las necesidades que se pueden presentar en educación. Hay un Ministerio de Vivienda, un Ministerio de Desarrollo Social, un Ministerio de Salud, un Ministerio de Justicia, etcétera. ¿Ya? En cambio, cuando hablamos desde un punto de vista material, estamos hablando de una
estamos hablando de cómo los diferentes departamentos o instituciones del sector público van gestionando entre sí para sacar adelante las urgencias que se van presentando en el desarrollo de estas actividades, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de vista material, estamos hablando de que, no sé, po, quizás la persona necesita una vivienda. Entonces, desde el mismo Ministerio de Desarrollo Social, que es el que está atendiendo, en este caso, la emergencia y la necesidad de la persona, puede gestionar con el Ministerio de Vivienda ya una vivienda de emergencia para quien perdió todo quizás en un incendio, ¿ya? ¿Se entiende? Y esa es una acción inmediata. ¿Se escucha? Sí, profe. Ya. Ahora no le escucho. Hello. Ya. ¿Aló? Hello. ¿Ahí se escucha? Hello. ¿Se escucha o ¿Me no? escucho, profe? Sí, profe. Sí. Sí, sí, profe. Ya. Ya. Entonces seguimos. La definición de la administración pública posee diversas vertientes que contribuyen a su entendimiento, como ciencia, como arte, como actividad. ¿A qué se refiere esto cuando dice diversas vertientes? Como ciencia, tiene que ver con la capacidad que tiene de gestionar, de desarrollar políticas que hagan de que la administración pública sea un agente ágil para lograr los objetivos que tienen que ver con atender las necesidades de la ciudadanía, de la población. Cuando dice de que una de las vertientes que se puede presentar como arte, tiene que ver también con que la administración pública no es simplemente un trabajo o una función o una labor que tiene determinadas personas para, para atender las necesidades o las solicitudes de la ciudadanía, sino que para trabajar en el servicio público también se tiene que tener eh, un espíritu que te ayude a tener un ángel para poder llegar bien a las personas, ¿ya? Cuando se habla de la administración pública como arte, tiene que ver con la vocación, con cómo yo, independiente que sea mi trabajo o no, pongo todas las energías para poder ser un aporte a la comunidad de la que yo soy parte, ¿ya? De cómo yo hago de esta profesión no solamente una función laboral, una función formal, sino que hago u- un- una instancia en la cual yo entrego todos mis conocimientos, ¿ya? Al servicio de la comunidad de la que yo soy parte.
¿ya? No lo hago simplemente porque es mi trabajo, sino que lo hago, lo hago específicamente por que me nace hacerlo, ¿ya? Es lo que corresponde para la función que yo estoy desarrollando, pero yo lo hago porque me gusta, lo hago porque es lo que a mí me apasiona, ¿ya? Sin embargo, en líneas generales podemos señalar que la entendemos como el conjunto de las organizaciones estatales que cumplen con la función administrativa del Estado. Su objetivo principal es el satisfacer de forma directa e inmediata las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado dentro del orden jurídico del Estado, o sea, los poderes del Estado. Ahí es donde el servicio público tiene que velar para que todos, ya sea el Ejecutivo, que está liderado por el presidente de la República, pueda desarrollar políticas y gestiones para auxiliar de manera inmediata las necesidades de las personas, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito de salud, de educación, como también lo que hacen los poderes del Estado, que en este caso el Congreso, es quien está encargado de presentar, gestionar, promover y aprobar las leyes que van a ir o van en directo beneficio de la población, sobre todo cuando estamos en situaciones que podemos considerar como más complejas, como también el tema del poder judicial, que tiene que ver con cómo se van agilizando ya en este caso las temáticas que tienen que ver con, eh, eh, con la aplicación de las leyes, como también con el tema de de cómo estas aplicaciones o estas sanciones se puedan generar en el mayor o mejor tiempo posible. ¿Ya? Por otra parte, en nuestro país, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo primero, señala, ¿ya?, que el presidente de la República ejerce el gobierno y la administración del Estado con la colaboración de los órganos que establezcan la Constitución y las leyes. ¿Quiénes son estos órganos, ya, del que habla la Ley Orgánica Constitucional? Es que estos órganos son el ministerio, que es el equipo de trabajo, los ministerios que son el equipo de trabajo directo que tiene el presidente de la República, que es de su exclusiva confianza, también como los otros poderes del Estado, que es el legislativo, que es el encargado de, junto con el gobierno, trabajar lo que son las leyes, los proyectos de ley, ya, y todo lo que tiene que ver para ir en atención a las necesidades de la población, y también el Poder Judicial, que es el encargado de someter eh, ya, impartir la justicia en nuestro país de una manera justa e equitativa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo bien. Todo está bien, profe. Ya, muchas gracias. Sí. Que se me cierra la garganta a rato. Con una cebolla hago la tortilla. Ya. Rol del administrador público. ¿Ya? Aquí vamos con lo que es la materia nueva. Ya. El rol del administrador público. Nace como profesión en 1954 al amparo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Surge la necesidad de contar con profesionales orientados a conocer y aplicar las distintas materias en las cuales se desenvuelve la función pública.
con una visión generalista, es capaz de generar visiones integrales y multifuncionales de los problemas que trata y de asumir la coordinación de esfuerzos de especialistas en muy variadas materias, el cual domina los principios y técnicas de la administración aplicados al ámbito de lo público. La misión del administrador público consiste en ayudar activamente a establecer un sector público eficiente, eficaz y equitativo, brindando sus mejores servicios a la institución donde labora. ¿Me esperan un minutito, por favor? Ya, perdón. Ya, como les decía, ya, la misión del administrador público consiste en ayudar activamente a establecer un sector público eficiente, eficaz y equitativo, brindando sus mejores servicios a la institución donde labora, a la sociedad, a los usuarios, a sus clientes, a los colegas de profesión y asimismo, que tiene que ver con el Código de Ética del Colegio de Administradores Públicos de Chile, que fue escrito en el año 95. Por ello, es primordial que el enfoque sea la gestión de los esfuerzos y asignación de recursos estatales de manera equitativa, ya de manera de garantizar el cumplimiento eficaz de la satisfacción de las necesidades mínimas de la ciudadanía, ¿ya? El administrador público debe guiar su desempeño profesional como privadamente su actuar por los principios de honradez, espíritu de servicio, buena fe y participación democrática. Lo anterior para conseguir el logro y satisfacción de las necesidades de los usuarios de una manera eficiente, eficaz y justa, de modo tal que pueda convertirse en un servidor de las necesidades colectivas. ¿Ya? Entonces, de partida, el administrador público tiene que ser una persona que tenga una hoja de vida intachable, ¿ya? Cuando hablamos de una hoja de vida intachable, estamos hablando de una persona que tiene alto grado de honradez, ¿ya? Que tiene, como les decía anteriormente, un espíritu de servicio, en el cual yo voy a trabajar en esto no solamente porque me paguen, porque sea una buena pega, sino que porque yo quiero ayudar y quiero entregar mis conocimientos, ¿ya? Al servicio de la población, ¿ya? Y de esa forma yo voy a trabajar, ¿ya? Eh, para poder entregar todas estas cualidades y todas estas funciones, ¿ya? Para que la población en sí pueda tener acceso a las oportunidades y a los derechos de los cuales tienen acceso por el simple hecho de ser chilenos, ¿ya? O de pertenecer a una determinada comunidad. En ese sentido, el rol del administrador público va muy ligado al perfil, ya que pasa a ser un servidor comprometido, con una perspectiva crítica, ética y de excelencia,
destacándose por un conocimiento íntegro de la gestión y de las políticas públicas, como así también por su capacidad para formar parte de equipos directivos de instituciones públicas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, aquí habla de que el rol del administrador público en sí ya pasa a ser un servidor neta, muy comprometido y estrictamente comprometido, ya con una perspectiva crítica, o sea, sin preferencias, ya y sin miramientos subjetivos hacia las personas que va a atender, ya a todas las personas se debe tratar por igual, ya. Pero un poquito. Ya. El administrador público o la persona que podemos determinar como servidor público debe ser capaz de proponer acciones de mejora al proceso administrativo, utilizando el enfoque de gestión más pertinente a la problemática de la organización. Asimismo, analiza la pertinencia, relevancia y oportunidad del uso de metodologías, herramientas e instrumentos de gestión en las diferentes etapas del proceso administrativo, de acuerdo con el objetivo de la organización. Es capaz de aplicar diferentes técnicas de análisis de políticas públicas en casos de diversa complejidad y de analizar políticas públicas a nivel sectorial e intersectorial para identificar el proceso, planes, programas, proyectos y herramientas. Finalmente, propone y evalúa líneas de acción para la toma de decisiones respecto de las brechas identificadas, fundamentadas en el análisis, los principios y herramientas de la administración pública. ¿Ya? En este caso, el administrador público debe ser una persona que tiene un sentido de proactividad. ¿Qué es lo que es la proactividad? Es el tema de las personas que toman iniciativas propias, ¿ya? Que se comprometen con una gestión, con una acción, en la cual no esperan alguna indicación o no esperan que se les pueda decir qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Sino que es una persona que antes de recibir alguna indicación ya tiene la idea de cómo gestionar, ya tiene la idea de cómo aplicar, ¿ya? Y hace las cosas por iniciativa propia, no porque se lo mandate a alguien, sino que lo hace de manera innata, ¿ya? En ese sentido, este personaje, que es un administrador público, un servidor público, ya es capaz de aplicar diferentes técnicas de análisis de política pública en caso de diversa complejidad. Tiene que tener las herramientas para atender las inquietudes, ¿ya? O las emergencias de las personas y tener respuesta inmediata, ¿ya? Porque a la gente no le sirve que si hay una emergencia y llega alguien, no le sirve que la persona diga, ah, es que sabe que no sé, es que sabe que no está el encargado, es que sabe que no está esta persona, sino que tiene que tener algo que te diga, no, esto se hace así, se hace rápido, ya hay que gestionar, hay que hacerlo de esta otra forma, así, ¿ya? Es importante tener en consideración eso, que la gestión del administrador público debe ser efectiva, ¿ya? E inmediata.
La importancia de un administrador público está dada por la correcta organización estatal. Por lo que es esencial que las personas que estén ligadas a estos cargos sean capaces de velar por el buen uso y administración de los recursos y bienes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, Dígame. yo tengo una duda que viene a idea. Mira, administrador público, servidor público y funcionario público son iguales, son sinónimos. Sí y no. ¿Ya? Porque, a ver, funcionario público es toda aquella persona que trabaja en una institución pública. ¿Ya? Un funcionario público es una persona que trabaja en una municipalidad. Un funcionario público es alguien que trabaja en una gobernación. Un funcionario público es quien trabaja en FONASA, es quien trabaja en Chilatiende, ¿ya? Un funcionario público es quien trabaja en un ministerio, ¿ya? Un funcionario público es quien trabaja en un consultorio de salud primaria, ¿ya? Un funcionario público vendría siendo también una persona que trabaja en el departamento de educación o en un colegio municipal, etcétera, ¿ya? Un servidor público tiene que ver con quienes desarrollan actividades con la población, ya sea lo que les comenté, un funcionario público, como también un servidor público es quien ostenta algún cargo, ¿ya? Como puede ser un concejal, puede ser un alcalde, ¿ya? Puede ser un gobernador, puede ser un diputado, ¿ya? Un senador, un consejero regional, ¿ya? Ellos son servidores públicos, ¿ya? Entonces, ahí hay una diferencia entre ser funcionario, que es quien desempeña labores en una determinada institución del Estado, ¿ya? Un servidor público, que son, aparte de los funcionarios, pueden ser otras personas también que ostentan un cargo que tiene que ver de elección popular o que ostenta algún tipo de poder. Y el administrador público tiene que ver con los que están a cargo de la administración de los recursos, tanto económicos como logísticos, ya que son parte de una comunidad o de un estado. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, el administrador público es quien gestiona las actividades, gestiona y reparte los recursos, como también gestiona para obtener recursos. Entonces, en ese sentido, la persona gestiona recursos, ¿ya? Gestiona recursos y también los imparte, ¿ya? Y también hace de que las personas puedan tener eh, acceso a ello y tenga la mayor gama o posibilidades de entregar estos servicios a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, un administrador público es quien administra recursos, es quien gestiona recursos, gestiona políticas también, ya de acción, etcétera. Ya gestiona los recursos con los cuales funciona una institución pública. Un servidor público es quien gestiona con las personas, quien gestiona obras, quien gestiona contactos, etcétera, ¿ya? Y de esa forma va trabajando, o sea, puede ser ya sea un funcionario municipal, una persona elegida por votación popular, etcétera, ¿ya? Y un funcionario público es quien desempeña funciones, ¿ya? En una determinada oficina o institución pública. ¿Se entiende? Muchas gracias, profe. Supongo un administrador público, un Muchas gracias. administrador, un Ujú. administrador, un administrador público en una municipalidad. Está el alcalde y el administrador municipal, ¿ya? Ellos dos son administradores públicos, ¿ya? El alcalde y el administrador municipal. ¿Quién sería un servidor público? La persona que trabaja en tesorería, ¿ya? Y un concejal.
¿ya? ¿Y quiénes son funcionarios? Ok, La misma persona que trabaja en tesorería, pero también un asistente social, también la persona que trabaja en el juzgado de policía local, etcétera, ¿ya? ya. Gracias, profe. Ya. Vamos a avanzar un poquito más. Administración del Estado y regionalización. Administración del Estado, organización administrativa del Estado, organización jurídica del Estado, descentralización y desconcentración del Estado, modernización del Estado y gestión pública y regionalización. ¿Ya? Vamos a analizar lo que es el concepto de administración del Estado y algunos comentarios. ¿Ya? Primero que todo, el artículo 38 de la Constitución Política y el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado utiliza la expresión administración del Estado. Durante largo tiempo se sostuvo que la administración del Estado y la administración pública eran conceptos distintos, que habría una relación de género a especie. El género era la administración del Estado y la especie era la administración pública, que comprendía solo a la administración centralizada. ¿Ya? Antiguamente se creía que la administración del Estado y la administración pública eran conceptos diferentes, ¿ya? Porque se separaban todo lo que tenía que ver con educación, con salud, con vivienda, etcétera, como que todo estaba separado. Pero en realidad ahora se han aunado esos conceptos, ¿ya? Y administración del Estado y administración pública podría decir que son conceptos muy hermanables, son conceptos muy unidos, porque ambos hablan sobre atender las necesidades de la población. Ambos hablan sobre atender las necesidades o el desarrollo de un Estado, ¿ya? Por lo tanto, con el tiempo se han aunado criterios en cual administración pública y administración del Estado son conceptos complementarios, ¿ya? La doctrina y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República señalaban que la administración pública era la centralizada y la administración del Estado era un concepto más amplio que comprendía la administración descentralizada y autónoma e incluía las instituciones semifiscales. ¿Ya? Antiguamente se hablaba de que la administración pública era como más centralizada en el sentido más localista, o sea, la administración pública era una municipalidad, ¿ya? O era, no sé, la oficina provincial de vivienda. Eso era una institución de administración pública, puesto que atendía a las personas según el sector, ya ahí en el momento. Y se hablaba de que la administración del Estado era la cabeza general que administraba todo eso, pero desde nivel país. Con el tiempo, ya, con el tiempo y más específicamente a partir de la Constitución Política de la República en 1980, que es la que actualmente nos rige, esto desaparece, ya que utiliza como sinónimo dichas expresiones, tal como se deja claro en el artículo 38. Esta situación genera un estatuto básico para toda la administración del Estado, en el entendido que la administración es un conjunto de órganos y de personas jurídicas, todas vinculadas con el presidente de la República, según se desprende del artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Es posible sostener que la Administración del Estado es el conjunto de órganos y personas jurídicas que están bajo la dependencia o supervigilancia del presidente de la República. ¿Ya?
O sea, administración del Estado se habla exclusivamente de lo que es el gobierno, ¿ya? Que en este caso están bajo la dependencia o supervigilancia directa del presidente de la República. No así las municipalidades, que son independientes del servicio público como tal. Aunque a todos se les llaman funcionarios públicos, tienen diferentes orígenes o diferentes mandatarios. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Los comentarios que se pueden realizar sobre el concepto son los siguientes. Primero, dentro del Poder Ejecutivo tradicionalmente se han distinguido dos funciones perfectamente distinguibles: la función de gobierno y la función de administración. La distinción es relevante ya que ambas se radican orgánicamente. Por una parte, la organización administrativa, ¿ya?, se encuentra estrechamente vinculada con la forma del Estado. En Chile es de conformidad al artículo 3 de la Constitución Política de la República, la forma de Estado es unitaria, lo que significa que que existe un solo centro de impulsión política, lo que trae como consecuencia que no es posible una descentralización política. Sí puede existir una descentralización de la función administrativa, tanto funcional como territorialmente. La administración está vinculada al presidente de la República, ya que él representa el eje central del sistema. La vinculación se encuentra claramente definida en los artículos 24 de la Constitución Política de la República y el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Esta vinculación se produce de dos formas: en el caso de los órganos centralizados, por medio de la dependencia directa o jerarquía que tiene sobre ellos, y en el caso de los órganos descentralizados, por la existencia del control de tutela o supervigilancia. Sin perjuicio de lo señalado, en el sistema nacional existe una excepción, las denominadas autonomías. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿No? No. A ver, les quería hacer una consulta. ¿Quiere, ¿Quieren que hagamos un pequeño recreo o nos tiramos de largo y terminamos la clase un poquito antes? ¿Qué opinan ustedes? Un poco de recreo, profe. ¿Sí? ¿Un poco de recreo? Ya. Sí, Ya. Tomémonos 15 minutitos de recreo. ¿Ya? está bien. Muchas gracias, profe. Ya. Entonces nos vemos en un ratito más, a las 20:23.
Ya, ¿están por ahí? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a continuar. Ya. ¿Cómo se la organización de la administración pública? Vamos a revisar lo que son los aspectos generales. La administración del Estado estará constituida por los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Espera un poquito. Ya. Perdón. Como les decía, la administración del Estado está constituida principalmente por lo que son los ministerios, las intendencias o en este caso ahora son las delegación regional y las delegaciones provinciales, que son las antiguas intendencias y gobernaciones. Los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, como es el Chile Atiende, como lo es Serviu, como lo es el MOP, como lo es el Mineduc, ¿ya? FONASA, ¿ya? Etcétera. Y también están incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales, las municipalidades y las empresas públicas creadas por la ley. O sea, en ese sentido estamos hablando de las instituciones que son directamente del Estado, ¿ya? Y las otras que son complementarias al Estado, ¿ya? La administración pública chilena está constituida por los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos, ¿ya? ¿Ya? Creados para el cumplimiento de la función administrativa, cuya organización básica se rige por el título segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, número 18.575 de 1986. De acuerdo con la Constitución política, el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, ¿ya? ¿Quién es el jefe del Estado? ¿Ya? Dicha autoridad, la del presidente de la República, se ejerce por parte de los ministerios mediante la proposición y evaluación de las políticas y planes correspondientes, el estudio y proposición de las normas aplicables a los sectores a su cargo, el control del cumplimiento de las normas dictadas, la asignación de recursos y la fiscalización de las actividades del respectivo sector. En el ámbito sectorial de la administración pública está cubierto, básicamente, por los ministerios y los servicios respectivos. ¿Cuáles son los servicios respectivos de un ministerio? Las subsecretarías, ya los seremis, ¿ya? Seremi significa ay, ¿Dónde está? Servicio Regional Ministerial, ¿ya? Eso significa Seremi, ¿ya? Servicio Regional Ministerial, o sea, después de los ministerios, que son los que están, cada ministerio cumple una función específica con respecto a algún ámbito del Estado. Ya los ministerios ven todo lo que tiene que ver con respecto a su competencia a nivel nacional. Las Ceremis, ya, las Ceremis lo ven a través de lo que es la parte regional, ya, y las direcciones provinciales lo ven desde el punto de vista de las provincias,
¿ya? Para que lo tengamos claro. Los ministerios son los órganos superiores de colaboración del presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores. Se entiende por sector un campo más o menos específico de la actividad social en la cual debe ejercerse la autoridad del gobierno. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, Dígame. la administración pública y la No le escucho, Franz. del Estado y la administración pública y la administración de Estado, ¿hay una pequeña diferencia? Es que no le entendí porque como que se Ah, cortó el audio. sí, mi internet, mi conexión. Y Mm. ahora, profe, Sí, ahora sí, dígame. la administración pública y la administración del Estado, ¿Mm? ¿hay una diferencia, una pequeña diferencia? Ahora no, po. Antiguamente se hacía la Ahora no. diferencia. Desde la Ok. Constitución de 1980, que administración pública y administración del Estado pasan a ser como lo mismo. Habrían pequeñas diferencias. Uno que Ok. tiene que ver con que la administración del Estado se reduce específicamente a lo que es el gobierno y sus ministerios. En cambio, la administración pública abarca todo lo que tiene que ver con el servicio público, ¿ya? Que hay cosas que no están regidas bajo lo que es directamente el presidente de la República, que en este caso son las municipalidades, ¿ya? O en el caso de ahora, lo que son las gobernaciones regionales, ¿ya? Gracias. ¿Perdón? Sí, gracias. Claro. No le entendí nada. Ya. Desde un punto de vista organizativo, los ministerios cuentan con un ministro, con una o más subsecretarías y las secretarías regionales ministeriales. ¿Ya? En este caso, hay algunos ministerios que tienen más de una subsecretaría. ¿Ya? Una de ellas es el Ministerio del Interior, que el Ministerio del Interior, aparte de la Subsecretaría del Interior, también tiene la Subsecretaría de Seguridad Pública, ¿ya? Que son las dos que ve, ¿ya? Y aparte de eso, están las Secretarías Regionales Ministeriales, que son las Ceremis, que son una por región, ¿ya? Entonces, los ministros de Estado, en su calidad de colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República, son responsables de la conducción de sus respectivos ministerios, en conformidad con las políticas e instrucciones que aquel imparte. ¿Ya? Entonces, los ministros de Estado ya son colaboradores y son personas de confianza del presidente de la República. ¿Ya? Y ellos son los responsables de llevar a cabo sus respectivos ministerios. Por lo tanto, se presume ya de que tienen que ser expertos en el área en que ellos están dirigiendo. ¿Ya? Por otra parte, los subsecretarios son los jefes superiores de las subsecretarías y tienen carácter de colaboradores inmediatos de los ministros. Les corresponde coordinar la acción de los órganos y servicios públicos del sector, actuar como ministros de fe, ejercer la administración interna del ministerio y cumplir las demás funciones que les señala la ley. ¿Ya? Por otra parte, las secretarías regionales ministeriales constituyen una desconcentración territorial de los ministerios, con la excepción de los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y Secretaría General de la Presidencia. Están a cargo de un secretario regional ministerial, quien representa al respectivo ministro en la región.
sin perjuicio de su condición de representante del ministerio respectivo en la región, es colaborador directo del intendente, ¿ya? Al que está subordinado en todo lo relativo a la elaboración, ejecución y coordinación de las políticas, planes, proyectos de desarrollo y demás materias que son de competencia del gobierno regional. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ya. Para el gobierno y la administración interior del Estado, ¿ya? Para el gobierno y la administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en 16 regiones y 56 provincias. El gobierno interior de cada región reside en un intendente que es de la exclusiva confianza del presidente de la República, de quien es su representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción. En este caso, actualmente, ya el gobierno, el intendente ya no existe como figura, sino que existe el delegado regional presidencial, ¿ya? Y en la figura del gobierno, de la región, ¿ya? Existen dos figuras, que es el delegado regional presidencial, que es el antiguo intendente, y está el gobernador regional, ¿ya? Que es elegido democráticamente. Ya. La administración superior de cada región está radicada en una institución denominada gobierno regional, que está constituida por el intendente y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional goza de personalidad jurídica de derecho público y tiene patrimonio propio. En cada provincia existe una gobernación o, en este caso, una delegación provincial regional, que sea presidencial, que está a cargo de un gobernador, quien es nombrado y removido libremente por el presidente de la República. Los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas de manera regular y continua, sin perjuicio de la realización de las actividades necesarias para el cumplimiento de sus funciones propias. Les corresponde, según la ley, aplicar las políticas, planes y programas que apruebe el presidente de la República a través de los respectivos ministerios, pues aun cuando fuesen creados para actuar en todo o parte de una región, siempre quedarán sujetos a las políticas nacionales y a las normas técnicas del respectivo sector. Otros órganos del Estado. Es un organismo, el Ministerio Público, que tiene que ver con el Poder Judicial. Es un organismo autónomo cuya función es dirigir la investigación de los delitos, ejercer la acción penal pública, es decir, llevar a los imputados ante los tribunales, si corresponde, y dar protección a las víctimas y testigos. Se organiza en una Fiscalía Nacional, encabezada por el Fiscal Nacional y 18 fiscalías regionales, cada una de las cuales son dirigidas por un fiscal regional y un equipo directivo. En cada región hay fiscalías locales, que son las unidades operativas de las fiscalías regionales y están compuestas por fiscales adjuntos, ayudantes de fiscal y otros profesionales como psicólogos, asistentes sociales, técnicos y administrativos. La Fiscalía trabaja en colaboración con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, ¿ya? Y los organismos auxiliares como el Servicio Médico Legal, el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Instituto de Salud Pública, como así también con Gendarmería de Chile, ¿ya?
Así que es importante tener en consideración ese punto. También está el Tribunal Constitucional. Es el órgano encargado de cautelar el principio de supremacía constitucional, fundamento del Estado de Derecho. Entre sus atribuciones, señaladas en el artículo 93 de la Constitución Política de la República, están ejercer el control y resolver cuestiones de constitucionalidad de proyectos de ley, de reforma constitucional o de proyectos aprobatorios de tratados internacionales. Asimismo, conoce sobre la constitucionalidad de autos acordados de los tribunales de justicia, decretos con fuerza de ley, decretos y reglamentos del Ejecutivo y declara la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de un precepto legal. ¿Ya? En este caso, no sé si ustedes recuerdan, pero el Tribunal Constitucional entró en funcionamiento sobre todo cuando negó el tema del cuarto y quinto retiro de los fondos previsionales. ¿Se acuerdan cuando se estaba peleando por el cuarto y el quinto retiro de la AFP y el expresidente Piñera tiró el proyecto al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo consideró inadmisible y ante el reclamo y ante el veredicto del Tribunal Constitucional no hubo ninguna posibilidad de reclamo, ¿ya? Este tribunal, el Tribunal Constitucional, está integrado por 10 miembros, 3 designados por el presidente de la República, 4 elegidos por el Congreso Nacional, de los cuales 2 nombrados directamente por el Senado y 2 son propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado, y 3 elegidos por la Corte Suprema. ¿Ya? O sea, en el Tribunal Constitucional están representados los 3 poderes del Estado. Los miembros duran en sus cargos 9 años y se renuevan por parcialidades cada 3 años y son inamovibles. El tribunal funcionará en pleno o dividido en 2 salas. En el primer caso, el quórum para sesionar será de 8 miembros y en el segundo caso, de a lo menos 4. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Ya. Y por último, lo último que vamos a revisar en esta clase tiene que ver con el Tribunal Calificador de Elecciones. Este organismo tiene como misión llevar a cabo el proceso electoral nacional, vale decir, el escrutinio general y la calificación de las elecciones para presidente de la República, senadores y diputados. También se encarga de los plebiscitos y de las posibles reclamaciones que se sucedan por estos procesos y proclama a los candidatos que resultan elegidos por la ciudadanía. Esto está estipulado en el capítulo 9 de la Constitución Política. El Tribunal Calificador de Elecciones es conocido como el TRICEL, ¿ya? Y es el encargado de validar y hacer que las elecciones sean legales y se puedan considerar como válidas para elegir a los representantes de los diferentes tipos de elecciones, ya sea presidencial, parlamentaria, de consejeros regionales y municipales, ¿ya? El TRICEL está constituido por 5 miembros designados, 3 ministros o exministros de la Corte Suprema, un abogado elegido por la Corte Suprema y un expresidente del Senado o de la Cámara de Diputados. ¿Ya? En las regiones existen los tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones, como también resolver las reclamaciones y proclamar los candidatos electos.
Sus resoluciones son apelables ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Este organismo regional está constituido por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva y 2 miembros designados por el Tribunal Calificador de Elecciones. Los miembros de estos tribunales duran en sus cargos 4 años. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, Dígame. ¿el Tribunal Calificador de Elección acá en Chile no está permanente? Perdón, no lo entendí. ¿No es permanente? Sí, es permanente, actúa todo el año. Ah, ok, está bien. Ya, Gracias. el tricel va hablando porque cuando no hay periodo, aunque no siempre hay elecciones, pero va habiendo un constante cambio en lo que es el padrón electoral, ¿ya? Ok. Entonces, el tricel está encargado de eso, de ir viendo los procesos eleccionarios, de ir preparando, ¿ya? Y de ir actualizando constantemente que estos estén de acuerdo em, con lo más actualizado posible de lo que es eh, el historial, ¿ya? Eh, que se va generando año a año con respecto a los votantes de una determinada circunscripción, ¿ya? Y cuando llega el momento de las elecciones, ellos son los encargados de tener todo lo que son los libros de acta, los procesos, de llevar a cabo también de que se cumplen las reglas, ¿ya? Etcétera. Tanto el CERVEL como el TRICEL son los encargados de eso, ¿ya? Ya, profe, gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Franz, Tampoco, profe. ya. Bueno, Franz, usted ya hizo la prueba. Sí, la hice. ¿Ya? ¿Qué puntaje sacó? 25. Ya. O sea, se sacó un 7. Sí, sí, Qué un 7. buena. Sí, Bien. un 7. Marina, ¿usted va a desarrollar la prueba ahora? Ya. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá, ¿ya? Para que Marina pueda meterse a desarrollar la prueba tranquilamente, ¿ya? Nosotros nos vemos el día jueves, ¿ya? Para Jueves. que continuemos viendo el, para que continuemos viendo el material, Módulo. ¿ya? El módulo. Así que, y esperamos ya el jueves contar con don José, ¿ya? Eh, Así que les mando un abrazo. Nos vemos el día jueves. Que estén muy, pero muy bien. ¿Ya? Muchas gracias, profes. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Cuídense. Gracias, claro.